Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestra clase de Musar. Estudiamos el Metzilah Yesarim. Llevamos un ceder del Metzilah Yesarim. Uri Hashem. Ya estamos en el capítulo 19. Y vamos en honrar a Dios, que es el tema que vamos a mirar hoy. Hoy ya es 20 20 29 ya de Nisan, Yom Hamishim, 20 del mes 04, el 23, ya jueves, Yom Hamishim. Besat Hashem. Y qué bueno que viniste acá, pero bueno, de la oportunidad de seguir estudiando Musar. Estamos en la cuenta del Homer, y en la cuenta del Homer es importante la rectificación de nuestra vida todos los días, hasta la entrega de Shavuot, hasta el recibimiento de nuestra Sagrada Torah. Bueno, vamos a mirar. El tema de hoy es honrar a Dios. Así nos lo trae el Ranjal, Alaba Shalom. Después del tema de la reverencia a Hakadosh Baruj Hu, al Creador, a Dios, vamos a hablar qué es honrar a Dios y cómo honrar a Dios. Y lo que nuestros sanos dicen y lo trae Ranjal, dicen. Hasta aquí hemos hablado de la sumisión y la pena ante el Creador. Ahora vamos a hablar de lo que es el honor, o sea, el kabot. Los sabios talmúdicos ya nos han advertido respecto del honor y la estima que se debe dar a los preceptos sobre el Pusig, el versículo, este es mi Dios y lo embelleceré. Así lo trae la Sagrada Torah en Shemot, Éxodo 15:2. Y dice, este es mi Dios y yo lo embelleceré. Ahora, el versículo completo dice, el vigor y el poder exterminador de Dios han sido mi salvación. Este es mi Dios y lo embelleceré, el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Este verso forma parte del canto del Shir HaYam, el canto del mar que los israelitas, nuestro pueblo, cantó cuando pasó el Yam Suf, el mar. Entonces cantó, este es mi Dios y yo lo eh, embelleceré. Dios de mi Padre y yo le exaltaré. Ahora, nuestros sabios explicaron que significa que debes adornarte delante de Él está hablando de Hakadosh Baruj Hu, de Dios, con los preceptos. Por ejemplo, todos los Yehudim que usamos tzitzit, con un tzitzit bonito, con un tefilín bonito, con un bello Sefer Torah, rollo Torah, con un lulab, mandamientos exclusivamente para Yehudim, para judíos, pero los no judíos, temerosos de Dios, no ágidas, deben aprender el principio. El principio es embellecer a Kadosh, embellecer cada mandamiento que hace. O sea, por ejemplo, cuando se hace algo para Dios, hay que hacerlo eh, presentable, embelleciendo lo que estoy haciendo, tomando de lo mejor para presentarme y ofrecer una mitzvah a Hakadosh Baruj Hu, o sea, mi Abudah Hashem, mi servicio al Creador todos los días desde que me levanto. Por lo tanto, así está en el Talmud Shabbat 133b. Ahí el Talmud explica que el modo de embellecer a Dios consiste en que uno mismo embellezca y realce el cumplimiento de las mitzvot, o sea, de los mandamientos. Ese real se constituye una expresión concreta de honor, de kabod ante Hakadosh Baruch. Nadie se va a presentar ante un rey mal vestido. Se presenta siempre con la mejor vestimenta que tenga, se peina muy bien, busca que su presencia esté muy bien y va a llevar un regalo de lo mejor, va a comportarse de la mejor manera porque tiene conciencia de que está delante de un rey. Lo mismo debe ser con Hakadosh Baruj Hu, y eso es lo que va a explicar aquí el Rajal. Y también dijeron, la obligación de embellecer los preceptos llega hasta un tercio adicional de su valor. Hasta aquí el individuo lo paga él mismo. A partir de ahí, Hakadosh Baruj Hu es quien paga. La obligación de embellecer los preceptos, dicen los sabios en Baba Kamá 9b, un tratado del Talmud. El cumplimiento de ciertos preceptos cuesta dinero. Así lo trae Rashi. Explica que si a fin de embellecer su cumplimiento de un Rashi, el sabio Rashi lo trae de esta manera.
A fin de embellecer un cumplimiento de un determinado precepto, la persona gasta hasta un tercio adicional al costo normal de ese precepto. Ese tercio no es recompensado en este mundo. Es como si ella misma lo pagara, pero si gasta más de un tercio, Akadosh Baruj Hu se lo va a recompensar en este mundo como si él asumiera el gasto. Lo trajo el Rad Male, Nombre de los Sabios. Y cada vez que hacemos compras, por ejemplo, para Shabbat, para comida para Shabbat, un buen vino para Shabbat, decimos, esto es para Shabbat, de como Shabbat, para el honor de Shabbat, de Shabbat. Y dicen nuestros sabios que Hakadosh Baruj Hu es Rosh Hashuna, en el día en que el Rey de Reyes se sienta en su trono a juzgar toda la humanidad. Dice que nuestros sabios, que Hakadosh Baruj Hu nos decreta cuánto vamos a ganar todo el año. Pero escuchemos este Hidush que yo lo aprendí hace mucho rato. Todo lo que das en Sedaká en pro de la Torah, en pro del servicio a Hakadosh Baruj Hu, todo lo que gastas para servir a Dios, ese dinero no entra dentro de la cuenta que Hakadosh Baruj Hu te da anualmente, te decreta anualmente. Por lo tanto, todo lo que gastas para invertir en una misma, para servir a Hakadosh Baruj Hu, va por cuenta del rey. Y si a veces cuesta mucho y no hay otra forma de adquirir algo que se necesita para el precepto, sino que tocó irnos por ahí. Entonces se paga. Por eso los judíos nos movemos para comprar cosas que necesitamos para servir a Hakadosh Baruj Hu. Por supuesto, sin dejar de ser coherente con la vida y coherente con las cosas. Pero uno ágil también que sirve a Hakadosh Baruj Hu, que por ejemplo recuerda el Shabbat y hace una bonita cena, se pone una ropa especial para ese día, en honor a Hakadosh Baruj Hu. El Rey de Reyes lo recompensa por semejante actitud de honor al Creador. Pues dicen sus sabios que si Dios recompensó a Nebuchadnezzar solo porque dio dos pasos para honrar el nombre de Dios, ya que en una carta que iban a enviar al rey de Israel, en ese momento Nebuchadnezzar no estaba en la corte y habían escrito a el rey, los sacerdotes y al Dios de Israel. Y cuando él llega y mira, ¿cómo van a poner a Dios de último? Va y corrige, da dos pasos únicamente. Dice que el ángel lo detuvo para que no diera más pasos. Dio dos pasos para corregir, corrigió y dice al Dios de Israel, al rey y a los sacerdotes. Y a causa de eso, Hakadosh Baruj Hu lo hizo emperador del mundo. ¿Cuánto más si una persona temerosa de Dios en el mundo, por el honor de Hakadosh Baruj Hu, honra a Hakadosh Baruj Hu, va a ser recompensado? Así que el Rey de Reyes, cuando, cuando alguien decide, aquí hay un secreto muy grande, cuando alguien decide servirle a Dios, sus finanzas son multiplicadas porque las utiliza para engrandecer el nombre de Dios en este mundo. Dios no necesita de nuestra honra, nosotros necesitamos honrarlo a Él. Dios no necesita que nosotros digamos que Él es grande para que Él sea grande, pero sí necesita vivir en la conciencia de las personas. Y eso se da por el trabajo, la bondad, el servicio que unos prestan, y entonces otros toman el ejemplo de ello. La sabiduría expresada por los labios de los sabios talmúdicos claramente expresa que no basta con cumplir un precepto, sino que es preciso también honrarlo y embellecerlo. Y también refuta la opinión de aquel que con el fin de aligerarse la existencia, diga, el honor no vale para los seres humanos que se dejan seducir por esa clase de vanidades. Pero Dios no se fija en ese tipo de cosas, ya que Él trasciende más que estas cosas y es más sublime que ellas. Por ello, una vez que el precepto ha sido cumplido correctamente, ya es suficiente. Esto no es una excusa, ya que la Torá nos llama que Hakadosh Baruj Hu es llamado el Dios del honor. Por eso dice en el Abdullah, para los judíos hubo honor, felicidad. Hakadosh Baruj Hu es el dueño del honor y él es el Dios del honor. Por lo tanto, no hay que deberle nada a nadie, hay que dar respeto a quien merece respeto, hay que dar honor a quien dé honor, pero todo ese honor es de Hakadosh Baruj Hu, porque Hakadosh Baruj Hu es el que dota de honor y de respeto a las criaturas
el honor de él. ¿Para qué? Para que esa persona en esa posición eleve ese honor a Hakadosh Baruj Hu, que es de quien lo ha recibido. Por eso nosotros estamos obligados a honrarlo a Hakadosh Baruj Hu, aunque él no necesite nuestro honor y este no sea valioso en sí mismo delante de él, ya que nosotros quienes somos más que polvo y ceniza, nada que nada, Hakadosh Baruj Hu lo es todo. Sin embargo, es un honor y un privilegio que Hakadosh Baruj Hu nos dé al poderle rendir respeto y honor y exaltarlo con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra nariz, con nuestro respirar, con nuestro hablar, con nuestro escuchar, con nuestro caminar, con toda nuestra existencia. Para los seres humanos, psicológicamente es muy importante recibir honor y respeto a los demás. De hecho, es una necesidad psicológica. Ser valorados, respetados, sentirnos útiles, amados. Una persona que no recibe ese valoramiento lo va a siempre estar buscando y va a ser un receptor de no buenas actitudes por busca del honor. De ahí nace la arrogancia, el orgullo y pone como fin, como objetivo en la vida perseguir el honor y se olvida de dar honor a su creador por cuanto hay una necesidad en él. Entonces, alberga el egoísmo. El egoísmo quiere honor para mí, para mí, para mí, porque nunca recibió ese valoramiento, tal vez de niño, de joven, de sus padres, de su esposa, de su esposo. Es un problema psicológico. Así que es una necesidad psicológica de todos los seres humanos, ya que somos frágiles y necesitamos ser realzados. Escuché una vez una historia de Rabbi Ovadia Yosef, Alaba Shalom, gran sadik, gran sadik, que ha tenido nuestro pueblo en estas últimas generaciones. Y cuando digámoslo así, no fue más el Rabba de Zion de Israel, eh, o digamos, no hubo cierto reconocimiento, afligieron su alma. Cuando alguien le dice a un hijo, padre le dice a un hijo, tú eres muy importante, eres valioso, eres capaz, él realizará las cosas en sí a veces, no porque sea capaz, sino porque su padre cree en él. Creo que el Baal Shem Tov, si no me equivoco, dijo, somos lo que la gente piensa que somos. Había un gran sabio eh, que escribía en su cuaderno, no se te olvide que eres uno de los hombres más sabios de este mundo, para que no se olvidara de comportarse de esa manera. Cuando la esposa le dice al esposo, tú eres un tonto, por cuanto hay una conexión afectiva con él, con ella, le va a creer. Si un padre le dice a un hijo, cuidado porque te vas a caer, el niño se va a caer. Se va a caer porque ama a su padre y su padre le dijo que se iba a caer. Entonces se va a caer. El honor es importante, el respeto, el valoramiento es importante. Una mujer que no recibe el valoramiento de su esposo lo andará buscando en la calle, que hombres le digan cosas, o etcétera, etcétera. Un hombre que no recibe el honor de su esposa dependerá mucho del halago de mujeres, Halbe Shulon, que inclusive pueden poner ideas incorrectas en la cabeza. Un joven, una niña, un niño, un jovencito que no recibe el honor y el valoramiento de sus padres, va a querer buscarlo en otros jovencitos, una niña, buscando a papá, buscando a mamá, buscando ese valoramiento, o un niño, o un jovencito. Por eso hoy la juventud, los jóvenes de hoy son tan inclinados a vicios, tan inclinados a inmoralidades, tan inclinados a la apariencia física, al materialismo, a mostrar el cuerpo, a ponerse por aquí cositas y de repente cambiar su imagen para llamar la atención. Todo esto por falta de valoramiento. Ahora, por lo tanto, aunque Hakadosh Baruj Hu no necesite honor, nosotros sí necesitamos dar honor. ¿Quién tiene honor? Aquel que da honor. Ese es el que tiene honor. El honor no hay que buscarlo.
hay que simplemente darlo. Él llega solito. El esposo no tiene que esperar que la esposa le dé honor. Dale honor tú primero a la esposa. La esposa no espere que el esposo le dé honor, dale tú primero honor. Acostumbremos a dar honor y todo lo que se da se recibe. Así que el principio no es esperar. Si me dan honor, doy honor. Si me respetan, yo respeto. Ese no es el principio, ni no es la manera correcta. Yo doy primero honor y después entonces recibo honor. ¿Por qué? Porque ¿a quién doy honor? A Hakadosh Baruj Hu. Cuando yo respeto a una persona, estoy respetando a Dios. Cuando respeto a una autoridad, estoy respetando a Dios. Porque esa autoridad la puso Dios. Esa persona existe porque Dios la tiene con vida. Esa persona que tiene esa posición, sea económica, social, política, Dios lo puso ahí de una u otra manera. El rey que van a coronar en Inglaterra, ¿quién lo pone? Dios. Así que es Hakadosh Baruj Hu quien pone reyes, quita reyes, da el dinero a una persona, le permite tener facultad. Dicen a sus sabios, a alguien que tiene dinero, respétalo, porque tiene dinero. Alguien que da, que es un Baal Teshuvah, perdón, un Baal Sedakah, perdón, bueno, un Baal Teshuvah también. Un Baal Sedakah que da mucho dinero, respétalo. Porque ¿quién le dio el dinero a ese hombre? Dios. Hakadosh Baruj Hu. Ah, que no lo reconozca, eso es problema de él. El esposo tiene que dar honor a la esposa, porque cuando da honor a las demás personas, se lo está dando a sí mismo. Porque ¿quién es un hombre de honor? Aquel que da honor. Por consiguiente, toda persona que minimice este honor hacia Hakadosh Baruj Hu, cuando le es posible aumentarlo, se equivoca seriamente. Dicen sus sabios que cuando Jacob vino, nuestro patriarca, se arrodilló 7 veces ante Esab, cuando tuvo el encuentro con él ahí en el libro de Bereshit. Muchas personas se puede preguntar, ¿y por qué se arrodillaba ante Esab? O sea, Esab era un malvado, pero era el líder del pueblo no judío en ese entonces. Era uno de los líderes de una nación. Y si, sin embargo, dicen sus sabios, no se arrodillaba ante él, se arrodillaba ante Hakadosh Baruj Hu. Cuando alguien respeta a un rey, respeta a quien embiste a ese rey con esa autoridad. Así que no lo hace ante el hombre, lo hace ante Dios, pero Dios le puso esa autoridad y esa gloria ahí en él. De hecho, dice el Talmud, cuando veas un rey tienes que salir a ver la caravana del rey. ¿Para qué? Para que si viendo un rey con toda su majestad, que es un ser humano, y Hakadosh Baruj Hu lo ha embestido de ese honor que le pertenece al Rey de Reyes, a Dios, ¿cuánto es más el respeto que tenemos que tener por Hakadosh Baruj Hu? Fue justo por eso que el profeta Malají, hablando del honor a Dios, que quien no da honor a Hakadosh Baruj Hu se equivoca, y fue basado en este principio que el profeta Malají se quejó del pueblo en el nombre de Dios. Cuando ustedes presentan, dijo el profeta, cuando ustedes presentan ahí en Malají 1:8, un animal ciego para degollarlo, no está mal. Ofrécelo ahora a tu gobernante. ¿Te aceptará o te será favorable? Decía el profeta. Tú que le presentas esto a Dios, que es lo peor y lo más feo, lo más dañado, preséntalo ante tu gobernador humano a ver si él te va a aplaudir por ello, te va a favorecer y te va a agradecer o cómo te va a mirar. Así que si no te atreves a entregarlo a tu gobernador humano, ¿cómo te atreves a presentar este sacrificio dañado ante el Rey de Reyes? Pero de hecho los sabios talmúdicos nos enseñaron, nos han advertido que debemos actuar de un modo opuesto a este en nuestro servicio a Dios. Por ejemplo, respecto al agua que había quedado descubierta, dijeron que no había que filtrarla, ya que cuando Rabbi Nehemia dijo que se podía filtrar el agua y usarla, fue para que la utilizaran, para que la utilizara un ser humano, pero ¿acaso dijo que era para que fuera utilizada para un propósito relacionado con Dios? Ciertamente no. Pues ¿acaso no aplica aquí este principio de el profeta Malají, que dijo, ofrécelo ahora a tu gobernador, te aceptará o te será favorable? Ahora, ¿qué es esto del agua? En el Talmud, en Sukkot 50a, hay una ceremonia que se llama Nisuch Hamay. El Nisuch Hamay eran libaciones de agua que se hacía en el altar del templo. Cuando la festividad de Sukkot coincidía con Shabbat,
se designaba agua para tal fin desde la víspera de Shabbat, o sea, el viernes, en Yom Shishi, en el sexto día de la semana. Ahora, esa agua era puesta dentro de una vasija y era tapada, pero cuando la vasija quedaba destapada, entonces cuando viene Rabí Nehemia y dice que esa agua ya no era apta para presentarla en el altar porque es una falta de respeto, ya que esa agua podía haber sido envenenada por una serpiente y entonces el agua no era apta ni siquiera para el ser humano. Entonces, si no la presentas a tu gobernador, ¿cómo la vas a presentar a Dios? Una falta de respeto. Era únicamente por el Kabod de Hakadosh Baruj Hu. Por eso dice, si la filtran, esta tal vez servirá para el ser humano. Sin embargo, queda la pregunta o queda la duda de que algo del veneno de una serpiente, si en caso de que la haya eh, eh, manchado, la haya probado una serpiente, hubiese quedado manchada, envenenada el agua. Y aunque la filtre, habría también la duda. Por lo tanto, si ni siquiera a veces para un ser humano, mucho menos para Dios. Todo lo hizo es por únicamente el punto de respeto hacia Hakadosh Baruj Hu. Entonces, démonos cuenta de que no hay ningún defecto intrínseco en el agua que ha sido filtrada. Pues si se filtra, entonces estaría permitida para el consumo humano, pero aún así no está permitida para el uso relacionado con Dios porque constituye una falta de respeto. Ahora, la razón por la que en la antigüedad era necesario entonces cubrir el agua era por lo que dijimos, que puede ser un animal ponzoñoso o una serpiente que hubiese contaminado el agua con veneno. Ahora, filtrar el agua era peligroso, desaparecía el agua, quedaba permitida para el consumo humano. Sin embargo, Rabina Gemia dice que aunque el agua pudiera ser filtrada, eliminado así el riesgo de que contuviera veneno, estaba por debajo de la dignidad divina para presentarlo delante de Hakadosh Baruj Hu. ¿Cómo vas a utilizar un agua que tuviste que hacer una reparación y ahora vas ya con algo defectuoso delante de Dios? Y en el Midrash Shifré sobre la norma que estipula y lo más escogido de tus ofrendas votivas. Eso está en Devarim 12:11. El post y el versículo completo dice, tú será que en el lugar en que el Eterno, su Dios, escoja para hacer residir allí ahí su nombre, allá llevarán todo lo que yo les ordeno, sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus diezmos, la aportación de sus manos y lo más escogido de sus ofrendas votivas que hayan prometido al Eterno. Esto se refería al Sagrado Templo. Hoy en día no tenemos templo, solo obedecemos el principio. Por eso no presentamos ofrendas, porque las ofrendas eran únicamente al templo. Pero aquí lo que dice es, llevarás lo mejor de tus manos al lugar que Hakadosh Baruj Hu escogió, sea el Sagrado Templo. Este principio lo vemos entonces ejemplificado en la historia de Caín y Hebel. Hebel trajo a Hakadosh Baruj Hu, a Dios, de los primogénitos de su rebaño y de lo mejor de él. Pero Caín trajo del desperdicio del producto agrícola, como los sabios explicaron. En Bereshit Rabá 22:5 y está en Bereshit 4:3-5, la Toira dice, y sucedió que al cabo de cierto tiempo Caín trajo del fruto del suelo una ofrenda al Eterno y Hebel, él trajo de los un primogénito de su rebaño y de lo mejor de él. Y nótese lo que dice, trajo lo mejor de él. ¿Por qué? Porque lo que uno da representa su propia actitud, representa su propio contexto de vida, su propio valoramiento. Por eso quien sabe valorar a los demás es porque se valora a sí mismo. Quien sabe dar honor es porque tiene honor en sí mismo. El que no tiene honor, el que no tiene valor sobre sí mismo, siempre anda buscando una dependencia externa, muy que el ambiente, que la gente hacia afuera le llenen. Quien sabe que es hijo de Hakadosh Baruj Hu, teme a Dios y tiene un honor por dentro, sabe dar honor. Y es una fuente de agua inagotable. Por eso no se cansa de dar honor. Por lo tanto, dice, trajo lo mejor de él. El Eterno atendió a Hebel a su ofrenda, pero no atendió a Caín ni a su ofrenda. Aunque el versículo literalmente solo dice, Caín trajo del fruto del suelo. Y de Hebel dice, de su rebaño y de lo mejor de él. Ahora nuestros sabios talmúdicos entendieron en el sentido
que no trajo de lo mejor, sino de lo peor, porque dice, y trajo del fruto del suelo, e interpretan nuestros sabios que esa expresión significa que trajo lo peor. Eso explica por qué el Creador no atendió a su ofrenda y así lo hizo en cambio con Hebel. Con Hebel sí atendió su ofrenda a causa de este principio. Ahora, ¿y qué ocurrió? El texto concluye, y el Eterno atendió a Hebel y su ofrenda, pero no atendió a Caín ni a su ofrenda. Y respecto a eso, el versículo declara, maldito es el deshonesto, que en su rebaño tiene un buen animal macho, pero aún así promete y degüella un animal defectuoso. Pues yo soy un gran rey y se debe ofrecer lo mejor. Eso está en Malají 1:14. En numerosas ocasiones nuestros sabios nos advirtieron que no denigráramos el valor de los preceptos que Hakadosh Baruj Hu nos dio, pues son leyes santas, maravillosas, que nos permiten en la vida vivir como debe ser. No hay nada mejor que seguir las instrucciones que el Creador nos da, ya que nos hace vivir de una manera correcta. Bendito es Dios por tanta sabiduría que nos ha dado para vivir con altura, con dignidad, dando honor a Dios y por lo tanto viviendo con honor. En numerosas ocasiones los nos advirtieron que no denigramos entonces los preceptos. Por ejemplo, dijeron, todo aquel que agarra un Sefer Toira es un rollo de la Torá, un pergamino en la cual utilizamos en la sinagoga para leer 3 veces a la semana la Parsha, la porción de la Torá semanal. Aquel que agarra el Sefer Toira desnudo, o sea, que no lo cubre, esa persona, dice nuestro sabio, será enterrado desnudo, ya que el Sefer Toira no se debe tocar con las manos y mucho menos así a piel. Inclusive cuando leemos el Sefer Toira o el Hasán, el Baal Coré nos llama a la Torá, usamos una manito que es en plata o en otro eh, material, o con nuestro tzitzit tocamos el Sefer Torah, pero nunca con las manos directamente por el respeto que tenemos a nuestra sagrada Torah, a Kadosh Baruj Hu. Y si alguien lo abraza, el Sefer Torah desnudo es alguien con mucha juspá, con mucho atrevimiento y mucha falta de respeto. De la misma manera, aquí se aprende un principio muy grande. De la misma manera, quien ve la desnudez o avergüenza a su esposa, a su esposo, a sus padres, también es como si hiciera que la gente lo viese desnuda porque lo está avergonzando públicamente. Y ahí aprendemos el respeto a quien tiene autoridad, el respeto por la prudencia en la palabra, las leyes de la Shon Hará. Aprendemos también el hecho de no desnudar a las personas. Desnudar no está hablando físicamente de quitar la ropa, está hablando de desnudarla, de avergonzarle. Y hay de aquel que no honra a su maestro, o aquel que le ha enseñado Torah, el camino del bien, que no honra a su padre, no honra las canas. Por eso, si notamos las naciones que tienen mejor establecido el respeto a la autoridad, es una nación más próspera. Miremos, por ejemplo, las naciones que tienen monarquía. Son naciones con mejores sistemas sociales, mejores sistemas de vida entre las personas. Tienen errores, por supuesto, en toda nación hay problemas, pero no podemos comparar Inglaterra con un país que hay mucha anarquía y respeto a la autoridad. No podemos comparar una familia donde el respeto al padre, a la madre, por parte de los hijos y de estos por sus padres también, es algo importante. Una casa donde hay un comedor, donde hay el jefe de la casa, la jefa de la casa, el balabait, tiene un puesto de honor y nadie se sienta ahí. Yo siempre vi eso en
con mi abuelo. Eh, que Dios lo tenga en su bondad y que sea también elevación para mi querido abuelo hoy, que no tuvo el honor de escuchar a su nieto hablar de Hakadosh Baruj Hu a esta edad. Pero donde esté, que Hakadosh Baruj Hu le tenga bondad de él. Pero siempre vi, por ejemplo, en la mesa, el puesto de mi abuelo era respetable, el puesto de mi abuela respetable. Siempre saludamos de beso en la mejilla. Y cuando el abuelo se sentaba a comer, nos sentábamos a comer todos en orden de autoridad. Al lado de mi abuelo estaba su hijo mayor, seguían así los hijos, el nieto mayor, seguía después del último, sus hijos mayores. Y así siempre vi ese respeto. Mi abuelo fue bastante en ese sentido de jerarquía. Y eso estructura la mente de una persona. Por eso el ejército, las fuerzas militares viven esto. O hay una jerarquía. ¿Por qué? Porque el mundo funciona así. Cuando alguien tiene insolencia, cuando no tiene la capacidad de dar honor, trata a todo mundo como su igual. Y hay una gran verdad que mucha gente se equivoca al pensar y decir es que todos somos iguales. Eso no es cierto. No todos somos iguales. Todos tenemos valores, valor como seres humanos, pero no todo el mundo es igual. Les decía a unos jovencitos en una conferencia, si alguno de vosotros sale de este momento de aquí, ¿qué pasa? Bueno, me decían, la conferencia sigue, la clase sigue. Muy bien, y si yo me voy, la clase termina. Si de repente uno de los auxiliares de enfermería en un hospital tal vez no puede ir, se reemplaza por otro. Pero si el neurocirujano no va, es más difícil reemplazarlo a él. Así que no todo el mundo es igual. Todos tenemos un valor intrínseco como seres humanos, pero un valor agregado, cada quien es diferente a otra persona. En numerosas ocasiones los sabios nos advirtieron que no denigráramos entonces el valor de los preceptos a Kadosh Baruj Hu. La razón de eso es porque se denigra el precepto que realiza en ese momento. Ahora, hablando de la desnudez del rollo, que de ahí comenzamos el principio, de lo que estamos hablando, dice que los sabios dicen que morirá desnudo. Literalmente dicen los sabios, no significa que desnudo vaya a fallecer, aunque cabe la posibilidad, ¿no? Pero los sabios nos dicen, desnudo significa que no recibirá el mérito de la misma. Los sabios dicen que cuando una persona marcha de este mundo, fallece, duerme, para encontrarse con Hakadosh Baruj Hu, lo único que le acompañan son sus mismos, lo que haya hecho en este mundo. Y esos son los vestidos. Cuando una persona se dedicó al placer sin objetivo de servir a Dios, o en otras palabras, al pecado, a la maldad, a darle a su cuerpo todo lo que le pida, sin restricciones, sin leyes, sin nada. Todos sus pecados le acompañan después de que marche este mundo. Y cuando dicen va desnudo, pero cuando dice las ropas realmente son los mandamientos que realizamos, el bien que realizamos, lo que yo hice con mi dinero, con mi cuerpo, con mi vida, con mi aliento, con todo lo que Dios me dio. Llevé a otras personas al bien o guié a otras personas al no bien. Todos somos responsables delante de Hakadosh Baruj Hu de servirle a Él con lo que tenemos. El que recibió capacidad, inteligencia, capacidad de hablar, sabiduría, capacidad eh, cognitiva para entender, para hablar y para expresarse, que le sirva a Dios con ello. El que tiene la capacidad de comprender, que le sirva a Dios con ello. El que tiene un brazo fuerte, y Hakadosh Baruj Hu le dio capacidad de hacer dinero, que hay gente con una capacidad de hacer dinero impresionante, que lo haga, que sirva a Dios. Hay gente que dice, yo no entiendo mucho, yo no leo mucho, yo esto, pero yo tengo dinero para hacer que la Torah avance. Dicen nuestros sabios, la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. El propósito que tenía Esab en este mundo era apoyar financieramente porque tiene esa capacidad. Dice nuestros sabios
Esab era rústico, era de cara dura, gruesa, de manos gruesas, de hombre de trabajo, de campo. Hay gente que, yo recuerdo un muchacho hace mucho tiempo, muy querido, muy noble, un macancán grandísimo. Yo creo que era dos veces más ancho que yo, tres veces, no sé, pero una mano, la mía es una mano de maestro, no de obrero. El, pero este muchacho, yo creo que dos dedos míos era un dedo de él. Y eso cuando le daba la mano a uno, una cosa muy pesada, y yo lo saludaba a uno y quedaba uno ahí un poco. Y un muchacho con una fuerza impresionante. Yo me aterraba de él. Yo recuerdo una vez, se me había caído algo debajo de una cama y le pedí el favor que si me ayudaba a correr la cama y él parado cogió la cama, la levantó con un brazo y sacó las cosas con el otro. Y decía, wow, tenés una fuerza que Dios te dio impresionante. Pero era muy noble. Él me dijo, yo no tengo cabeza para muchas cosas, para entender muchas cosas. Pero Dios te dio fuerza física, sirve a Dios con esa fuerza, sirve a Dios con esa fuerza. Hay gente que tiene capacidad para hacer dinero, como lo era Esab, pero Esab se dedicó con su dinero a hacer pecado, inmoralidad y cosas de esas. Por eso eh, ese puesto está vacío para muchos. Aquel que tiene esa capacidad que la haga, aquel que sabe de un arte, que sirva a Dios con ello, aquel que sabe curar a un enfermo porque Dios le dio inteligencia para ayudarle en eso, que lo haga. Así sucesivamente. El Gaón de Vilna decía que él no estudiaba medicina porque si estudiaba medicina, entonces ahora estaba responsable de ayudar a los enfermos. Él no estudiaba medicina porque necesitaba más tiempo para estudiar. Besat Hashem, hay que engrandecer a Kadosh Baruj Hu. Este mundo solo tiene ese objetivo. Si tienes una casa, sírvele a Dios con esa casa, una casa bonita, para que puedan comer y hablar de Torah ahí en esa casa. Dicen nosotros, ojalá que esa casa sea visitada por sabios y se hable de Torah. Uri Hashem. Si tienes un buen celular, comunícate, manda mensajes bonitos. A veces hay gente que usa su celular y ver sus estados es algo deprimente, Dios mío. O gente que a toda hora manda tonteras. O utilízalo para mandar una voz de aliento. ¿Cuánta gente a veces me han dicho, mire, yo miré tu estado, estaba como triste y cuando ahí ese mensaje, wow, me ayudó, me puso feliz en ese momento. Un jovencito, recuerdo una vez, le dije algo, se me ocurrió decirle algo bonito, lo vi así como en Chico Palau y le dije algo bonito. Me dice, wow, gracias, me has alegrado. O así lo han hecho conmigo también. Todo lo que tenemos es para servir a Jesús, porque el único objetivo en este mundo solo hay uno, Dios, no hay más. El hombre más rico del mundo, más sabio del mundo, no lo dijo. Todo debajo del sol es vanidad de vanidad. Lo único realmente es Hakadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué significa? ¿Que todo hay que desecharlo? No, dijo el Rebe en algún momento, todas las cosas materiales, elévalas para servir a Dios con ello. Si tú utilizas lo material para servir a Dios, entonces tiene un propósito correcto, porque lo material no es el fin. Esta es la diferencia y la dicotomía entre unos y otros. Unos colocan el objetivo material como objetivo en la vida. Los que servimos a Dios, la parte material es el medio para el fin de todo lo fin. Solo existe Dios, la honra es para Dios y todo es para exaltar a Dios. Besat Hashem, Besiat Ishmael. Que tengamos una muy bonita noche hasta aquí en nuestra clase. Entre 8 días seguiremos, Besat Hashem, con embellecer los preceptos. Seguiremos avanzando en este hermoso libro que nos dio uno de los hombres muy sabios que existió, el Ranjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Alabá Shalom, que su mérito nos guarde y nos proteja. Muchas gracias por haber venido a la clase, que Hashem los cuide. Nos veremos en la próxima y hasta aquí en nuestra clase. Besat Hashem, estaremos compartiendo más clases, domingos. Nos olvide la serie que tenemos de cómo ser noágidas, el de Musar, las reflexiones de la Torá. Y seguiremos aumentando en otras cosas más. Besat Hashem, que nuestra comunidad se siga ampliando y esparciendo. Si estás interesado en hacer parte de los grupos, únete ahí a los grupos que está en la descripción del vídeo. Y bueno, nos trata en lo que podamos servir con mucho gusto. Gracias por haber venido a la clase y nos veremos. Está muy bien, que tenga buena noche, que Hashem nos cuide a todos y que tenga una muy
buena y feliz fin de semana y terminación de semana. Besos.